Hace unos días finalizó el torneo internacional de clubes de The Atlantic Cup, que se disputa anualmente desde 2011 en la región portuguesa del Algarve. El Atlantic Cup es un torneo amistoso de fútbol que se celebra a principios de año. En él participan equipos europeos, principalmente de Escandinavia, Rusia y Europa Central, y cuyas ligas se suspenden durante las vacaciones de invierno. Por ese motivo nació este torneo, para ocupar el tiempo de parón invernal en las ligas europeas. El organizador del torneo es el excentrocampista del Benfica y del Arsenal, el sueco Stefan Schwarz, y el antiguo portero inglés del Millwall, Brian Horne. Y sin más demora os ofrecemos la historia de los participantes, campeones y subcampeones que ha tenido este interesante torneo de clubes. Y comenzamos. Estos son los participantes de la edición 2011 del Atlantic Cup. Helsingborg IF, Brøndby IF, Odense BK y Elfsborg IF. El subcampeón de la edición 2011 del Atlantic Cup fue el Odense BK de Dinamarca. Y el campeón de la edición 2011 del Atlantic Cup fue el IF Elfsborg de Suecia. Los resultados y la clasificación de la edición 2011 de Atlantic Cup, ahí la tenéis. Y estos son los participantes de la edición 2012 del Atlantic Cup. Helsingborg IF, Odense BK, Wisla Cracovia, Dinamo Zagreb, Rapid Viena y Fútbol Club Midtjylland. El subcampeón de esta edición del 2012 de la Atlantic Cup fue el Dinamo Zagreb de Croacia. Y el campeón de esta edición 2012 de la Atlantic Cup fue el Fútbol Club Midtjylland de Dinamarca. Y aquí tenéis los resultados y la clasificación de la edición 2012 del Atlantic Cup. Y aquí tenéis los participantes de la edición 2013 del Atlantic Cup. Skanderbeu Corse, SV Mattersburg, SC Farense, Rapid Viena y Silkeborg IF. El subcampeón de esta edición 2013 del Atlantic Cup fue el Silkeborg IF de Dinamarca. Y el campeón de la edición 2013 del Atlantic Cup fue el Rapid Viena de Austria. Y aquí tenéis los resultados y la clasificación de la edición 2013 del Atlantic Cup. La edición 2014 del Atlantic Cup, los participantes fueron Spartak Moscú, Slovan Liberec, Örebro SK, SV Mattersburg, Breiðablik UEBK, Fútbol Club Copenhagen, FH Hafnarfjordur, Fútbol Club Midtjylland. El subcampeón de esta edición de 2014 del Atlantic Cup fue el Örebro SK de Suecia. Y el campeón de la edición 2014 del Atlantic Cup fue el Fútbol Club Copenhagen de Dinamarca. Y estos son los resultados y la clasificación de la edición 2014 del Atlantic Cup. Participantes de la edición 2015 de The Atlantic Cup. Dinamo Moscú, Baumit Jablonek, Örebro SK, Brøndby IF, Mlada Boleslav, Fútbol Club Copenhagen, IFK Göteborg y Fútbol Club Midtjylland. El subcampeón de esta edición del 2015 del Atlantic Cup fue el Örebro SK de Suecia y el campeón de esta edición 2015 del Atlantic Cup
fue el Dinamo Moscú de Rusia. Y aquí tenéis los resultados y la clasificación de esta edición 2015 de The Atlantic Cup. Participantes de la edición 2016 de la Atlantic Cup: Zenit San Petersburgo, FK Jablonec, Örebro SK, AGF Aarhus, Lokomotiv Moscú, Brøndby IF, IFK Norrköping y Kalmar FF. El subcampeón de esta edición 2016 de The Atlantic Cup fue el Örebro SK de Suecia. Y el campeón de la edición 2016 de la Atlantic Cup fue el Zenit San Petersburgo de Rusia. Y aquí los resultados y clasificación de esta edición 2016 de The Atlantic Cup. Vamos con la edición 2017 de The Atlantic Cup. Los participantes fueron Shakhtar Donetsk, FK Jablonec, Örebro SK, Aalborg FK, Debrecen VSC, HNK Rijeka, Djurgardens IF y AGF Aarhus. El subcampeón de esta edición 2017 de The Atlantic Cup fue el FK Jablonec de Chequia. Y el campeón de la edición 2017 de The Atlantic Cup fue el HNK Rijeka de Croacia. Y aquí los resultados y la clasificación de esta edición 2017 del Atlantic Cup. Edición 2018 de la Atlantic Cup y sus participantes: Hammarby IF, FK Jablonec, Dalkurd FF, Beijing Sinovo Guan, Shamrock Rovers, HNK Rijeka, IFK Norrköping y AGF Aarhus. El subcampeón de esta edición 2018 de la Atlantic Cup fue el FK Jablonec de Chequia. Y el campeón de la edición 2018 de la Atlantic Cup fue el AGF Aarhus de Dinamarca. Aquí los resultados y clasificación de esta edición 2018 de la Atlantic Cup. Edición 2019 de The Atlantic Cup. Los participantes fueron Slavia Praga, FK Jablonec, SC Farense, Beijing Sinovo Gugan, SV Mattersburg, Red Bull Salzburgo, Rosenborg BK, IFK Norrköping y AGF Aarhus. Subcampeón de esta edición 2019 del Atlantic Cup fue el FK Jablonec de Chequia. Y el campeón de la edición 2019 del Atlantic Cup fue el Red Bull Salzburgo de Austria. Aquí los resultados y la clasificación de la edición 2019 del Atlantic Cup. Edición 2020 del Atlantic Cup y sus participantes: Fútbol Club Copenhagen, FC Astana, Slavia Praha, AGF Aarhus, Vålerenga IF, Brøndby IF, IFK Norrköping y BK Häcken. Subcampeón de esta edición 2020 de The Atlantic Cup fue el Fútbol Club Copenhague de Dinamarca. Y el campeón de la edición 2020 de The Atlantic Cup fue el AGF Aarhus de Dinamarca. Aquí los resultados y clasificación de esta edición 2020 de The Atlantic Cup. En 2021 no hubo edición de The Atlantic Cup. Y llegamos a la edición 2022 de The Atlantic Cup con sus participantes: Fútbol Club Copenhagen, Halmstads BK, Breidablik UEBK, Zenit San Petersburgo, Vålerenga IF, Brøndby IF, Brentford B,
y Fútbol Club Midtjylland. El subcampeón de esta edición 2022 de The Atlantic Cup fue el Fútbol Club Copenhagen de Dinamarca. Y el campeón de la edición 2022 de The Atlantic Cup fue el Zenit San Petersburgo de Rusia. Y aquí, resultados y clasificación de la edición 2022 de The Atlantic Cup. Aquí tenéis también la tabla de ganadores por clubes. Tabla de ganadores por países. Y eso es todo, amigos. Y bueno, esto es todo por hoy. Os recordamos que si queréis que os hagamos un vídeo de un club a vuestra elección y que todavía no esté editado en el canal, lo podéis conseguir haciéndoos miembros preferentes del canal. Y también lo puedes conseguir mediante una donación mínima de 10 euros con el botón de gracias de este vídeo. En un corazoncito, ahí picáis. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande y hasta pronto, amigos y amigas. Chao, chao.